Bien. Rogaba que el pastor no me queme nada de lo que iba a decir. Como de costumbre estamos ahí siempre, especulando. Vamos y venimos. Primero quería contarle, bueno, yo sé que muchos me conocen, pero más allá de lo que conozcan de mí, soy, por lo que dice el Señor, y realmente me siento así, me sentí siempre así, soy lo vil y lo menospreciado para este mundo. Y hoy el Señor quiso traerme acá, el Señor habló al pastor, a la pastora, y me puso en este lugar para que yo, iglesia, te traiga una palabra de parte de Dios. Te aseguro que doblé rodillas, rendí corazón, y Dios me habló fuerte a mi vida. Me dio algo muy lindo que yo hoy te lo quiero compartir, porque cuando no servimos para el mundo, cuando no somos aptos para el mundo, no se sabe qué es lo que Dios ve en nosotros, pero Él nos llama, nos empieza, como dice el pastor, ¿no es cierto? Empieza a trabajar en cada uno de nosotros, de adentro para afuera, y empieza a hacer cosas que ni siquiera nosotros podemos imaginar humanamente. Así que, iglesia, yo te pido que en esta hora vos abras tu corazón, que te agarres fuerte de la silla, porque hoy va a pasar algo poderoso. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, bueno. ¿Cuántos miran los estados de WhatsApp? Bien, bien, ahí de los míos. Gloria a Dios. ¿Dios te habla a través de un estado de WhatsApp? ¿Pudiste bendecir a alguien? ¿Sí o no? Maravilloso. Yo también. Esas personas que hacen preguntas que a veces decís, Señor, ayúdame a ayudar, ¿no es cierto? Podemos, a través de una pregunta, de un estado, de alguien que pone algo, decir, bueno, te hablo del Señor, te tiro un versículo, te mando un besito, una carita, un corazón. Todo ayuda, todo es un mimo al alma, al corazón, ¿no? Y esta semana, bueno, me pasó que vi un estado de WhatsApp de una persona y de ella puso una pregunta, decía, ¿a dónde vas cuando la vida se te viene encima? Yo corrí a papá, obviamente, a decirle, bueno, Señor, vengo a buscar una respuesta, ¿no? Vengo a que me ayudes a ayudar. Y el Señor, en vez de darme una respuesta, me dio una pregunta. Él haciendo siempre de las suyas, ¿no? Y me dio el título de esta prédica, ¿no es cierto? Hace un par de días, sin saber que hoy a la mañana el pastor me iba a llamar y me va a dar este lugar de privilegio, ¿no? Y la pregunta que me hizo el Señor es, ¿alguna vez sentiste a Dios lejano? Y yo dije, wow, eso realmente pegó fuerte en mi corazón, porque ahí me di cuenta de la verdadera intención de esa pregunta, ¿no? ¿Qué sienten las personas? Porque yo estuve una vez ahí, yo estuve en ese lugar, cuando estamos lejos de Dios, cuando no conocemos a Dios, cuando no nos llegó aún la hora, la oportunidad, el tiempo, ¿no? Y bueno, automáticamente el Señor me llevó a una respuesta en mi corazón, que fue ir directo a la oración. Nosotros decimos, corro a los brazos de papá, sí, pero ¿cómo? Sabemos que entramos como iglesia en un tiempo fuerte, en un tiempo distinto, en un tiempo en el que el Señor, como les decía, está trabajando en cada uno de nosotros primeramente. Y me llevó a eso, a la oración. Conmigo particularmente está trabajando fuerte, en una oración diferente. Porque cada temporada, cada tiempo tiene sucesos distintos, ¿no? Y para esas cosas hay que orar diferente. Necesitamos directivas de Dios distintas para cada cosa. Entonces, bueno, el Señor me llevaba a la oración porque Él me decía que la oración es la que achica la distancia entre Dios y mi persona. Es la que hace que no esté tan lejos, que no sea ese Dios lejano, ¿no? Que está entre la persona pecaminosa, nuestra correspondencia humana de Dios, que es amor, que es el que nos perdona, que es el que nos limpia, nos restaura. Y yo quiero compartirte, iglesia, en Cantares 2:14, la palabra de Dios dice, cuando habla de la oración, ¿no? Dios me habló así a mi corazón de la oración, de la importancia que Dios le da a la oración. Cuando vos y yo doblamos rodillas, cuando lo reconocemos, cuando vamos a su presencia. Y Cantares 2:14 dice, paloma mía que estás en los agujeros de las peñas, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Y Dios me mostraba eso, ¿no? Lo que Él siente, sabemos que Cantares es muy romántico, ¿no? Sé que a la pastora le gusta, es algo muy,
muy de entrar en amores con el Señor, ¿no? Y cuando el Señor dice, haceme oír tu voz, quiero escucharte, quiero que vengas a mí, quiero abrazarte, tráeme tu rostro a mí, quiero verte. Soy tu papá, soy el Dios que oye, el Dios que recibe tu oración. Quiero escucharte, dice el Señor. Tengo bastante escrito porque Dios me hablaba y yo escribía. Y me llevó a un pasaje que es el central de esta palabra que yo quiero compartirte, iglesia, que figura en Salmos 61, del 1 al 5. Te invito a que lo busques. Salmo 61, del 1 al 5. Obviamente que acá arriba se pierde, desaparece de la Biblia el Salmo. Acá estamos, 61 dice. El salmista decía esto, decía, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado heredad de los que temen tu nombre. Y la verdad que el Señor me habló desde un lugar diferente en esta palabra, me habló para mi vida con esto que yo te contaba, iglesia, que es la oración. Y como te explicaba que hay tiempos diferentes y nosotros sí como iglesia estamos entrando en un tiempo distinto al que veníamos transitando. Nosotros no podemos negar el mover del Señor, este mover espiritual, este río que está fluyendo, que no lo podemos parar. Entonces el Señor me mostraba esto, en que mi oración tenía que cambiar el rumbo. No puede seguir siendo esa oración tranquila donde yo todos los días tengo una estructura muy pareja donde me levanto y doy gracias, que está muy bien, donde lavo mis pecados, que está muy bien, y donde pido al Señor. Sino que a veces los tiempos nos llevan a una cosa distinta, a un diagramar diferente de la oración, porque las necesidades no solo de la iglesia y del mundo son diferentes, sino las nuestras. Nuestro espíritu está ansioso y deseoso de lo que Dios va a hacer. Entonces el Señor me llevaba a esto, a un orden de la oración. Yo quiero compartirte esto porque quizás pueda servirte a vos, para que puedas direccionar, para que puedas darle un rumbo diferente a tu oración. El Señor me hablaba mucho de los pasos que la oración tiene, ¿no? En este clamor, como habla esta palabra, porque dice, te lo voy a ir compartiendo con la palabra. Yo le decía al Señor, como todos saben, todas mis preguntas que yo le hago al Señor, ¿pero por qué? ¿Para qué? Decime, contame, chusmeame un poquito. ¿Qué vas a hacer? Y en esa conversación íntima que yo tengo con el Señor, le decía al Señor que me tirara esas directivas, ese orden que Él quería que yo ponga en mi oración. Y Él, en su misericordia, lo hizo. Y me decía Él que una de las cosas que necesitamos como iglesia es una oración direccionada. Una oración que tenga dirección primeramente es el primer paso. La palabra dice, oh Dios, dice en el Salmo 61. Él sabía a quién le estaba hablando. Él no le estaba hablando a la nada, no estaba hablando para cualquier lado o decir, bueno, yo hablo y algo va a pasar, alguien va a escuchar mi oración. No, Él sabía a quién hablarle. Cuando vas a direccionar tu oración es dirigida al único Dios que escucha, al único Dios que te eligió y al único Dios que vos vas a doblar rodillas y te va a escuchar, te va a recompensar, te va a ver y te va a decir, ese es mi hijo. Yo ahí pongo atención porque mi hijo me está hablando. A esa dirección tenemos que ir, iglesia, a Dios, siempre a Dios. Mi oración tiene un destino porque llega a los oídos de Dios, no queda en el aire, no queda en la nada. Dios la escucha. Él... Cuando dice, oh Dios, Él arma la figura de su Dios. Él sabe muy bien que hay un emisor y hay un receptor de lo que Él está hablando. Y Él expresa y lo posiciona a Dios en su vida. Dice, oh Dios, escucha mi clamor, dice, a mi oración atiende, dice. Él sabe
que Dios va a atender a su oración, que no va a ser oídos sordos, que lo va a escuchar. Después, la segunda cosa que Dios me decía es tener certeza en la oración. Me decía, yo sé a quién ir, yo sé a quién tengo que ir cuando tengo que clamar, cuando tengo que orar. Dice, clamaré a ti, dice. Y si no hay micrófono voy a gritar, no importa, gloria a Dios. El Señor quiere hablar y no lo vamos a dejar por desapercibido. Gracias, Jesús. Bien, sigo, iglesia. Dice la certeza, ¿no? Porque yo sé a quién ir yo. Dice, clamaré al Señor, dice la palabra. Al que oye mi clamor, el que oye mis oraciones. Primeramente me nutro de fe por el buen testimonio de los antiguos, dice la palabra. Sé que todo lo que hoy veo es algo que no estaba creado, pero que Dios lo creó. Entonces, quizás hoy no veo yo posibilidad alguna, posibilidad alguna de que suceda lo que yo a Dios le estoy pidiendo, pero yo por el buen testimonio de los antiguos voy a creer en Dios, porque no estaba creado eso que Dios hizo a ellos, pero Dios lo creó gracias a la oración de cada uno de ellos. Después, otra de las cosas que me decía era el fundamento. Dice, llévame a la roca, dice la palabra. Y Dios me hablaba algo fuerte acerca del fundamento, porque me decía, el fundamento es la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo. Esa es la roca, ese es Cristo, ese es el Señor, ese es el que te escucha, iglesia. Él es el cimiento de la relación con Dios. Él es el comienzo en donde cada uno de nosotros, en donde los cristianos comenzamos a ser edificados por el Señor, a ser trabajados, a ser tratados por Él, ¿verdad? Después viene la parte que dice la humillación, me decía el Señor, porque acá en la palabra Él reconoce, dice que es más alto que yo. Hay un ser supremo, más grande, más alto, más poderoso, que sí lo puede hacer, yo no. Yo tengo que negarme, yo tengo que morir a mi carne para poder reconocer que Él sí puede y yo no. Tengo que humillarme delante de la presencia de Dios. Después me hablaba fuerte acerca de el reconocimiento. Dice, porque tú has sido torre fuerte, dice la palabra de Dios. Yo tengo que reconocer que yo no soy fuerte, que Él es mi fortaleza, que Él es la torre fuerte delante de mi situación. Yo tengo que reconocer que nunca es con mis fuerzas, sino que es con las fuerzas del Señor. Tengo que reconocer que, como les decía recién, ¿quién soy yo? Yo soy lo vil, lo menospreciado, lo que no sirve, lo que para este mundo no tiene posibilidades de ser nada. Pero Dios me va a usar, Dios te va a usar, iglesia. Dios nos necesita, así como estamos, porque Él nos va a preparar. Él nos llamó a fortalecernos en la oración. Él nos llamó a ser parte de este cuerpo de Cristo para poder Él entrenarnos. Todo lo que el mundo nos da no nos sirve para su plan perfecto, para su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Necesita moldearnos. Necesitamos no solo llegar a la casa de Dios, no solo llegar a las manos del alfarero, sino dejarlo trabajar, dejar que Él empiece a moldearnos y nos lleve y nos traiga para donde Él necesita, para donde este mundo necesita llevarnos. Porque el mundo nos necesita, iglesia, el mundo, y nosotros necesitamos la palabra de Dios. Y por último, me decía el Señor, libertad. Porque la oración liberta, iglesia. Relacionarme con Jesús me trae una libertad espiritual. Relacionarme con Jesús me saca de la muerte a la vida. Él murió en la cruz y resucitó entre los muertos. O sea que Él puede librarte del pecado. Él puede librarte de esa situación que a vos te separó del Señor. Esa situación que nos separó de las manos de Dios, esa situación Él la puede enmendar. Puede transformar lo que estaba muerto en vida, lo que era imposible en posible. Y el Señor me llevaba a regalarte esta palabra, iglesia, que ya me la viene hablando hace varios días y no la había podido conectar acerca de lo que era la oración fuerte, pero me viene hablando que el Señor ya
ya no quiere llamarnos más siervos, dice la palabra. Juan 15:15 dice, ya nos os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Iglesia, es un tiempo de oración fuerte donde ya vamos a dejar de ser siervos del Señor. El Señor necesita que tengamos intimidad para que podamos ser sus amigos. Siervos somos siempre y cuando estemos yendo y viniendo de la presencia de Dios, yendo y viniendo. Un día vengo a la iglesia, no vengo, me comprometo un poquito y salgo y voy y vengo. Pero el Señor necesita amigos. ¿Quiénes necesitan ser amigos de Jesús? ¿Quién hoy quiere ser amigo de Jesús? ¿Quién quiere empezar una amistad con el Señor en esta noche? Gracias, Jesús, gracias. Yo quiero ser amiga de Jesús. Yo quiero doblar rodillas y romper mi corazón delante de la presencia de Dios, porque Él me amó primero, porque Él fue a una cruz, iglesia, por cada uno de nosotros, por cada uno de los que están ahí afuera, por cada uno de estas personas que yo te contaba que tiran estados y que dicen, como te decía al principio, iglesia, ¿a dónde vas cuando la vida se te viene encima? ¿A dónde vamos, iglesia? A la oración, me decía el Señor, a la oración direccionada, a la oración que me busque a mí, que me diga, oh Dios, que me diga y que me reconozca, que doble rodillas, que se reconcilie conmigo, que vuelva al primer amor la iglesia. A eso tenemos que ir, iglesia, a la oración fuerte, a la oración direccionada. Seguramente Dios te va a hablar más y te va a dar otras pautas de tu oración, porque cada uno calza un número de zapato diferente. Pero como iglesia tenemos que estar juntos también. Tenemos que determinar el tiempo, tenemos que reconocer. Hace un tiempo Dios me viene hablando y me dice, vos orá, porque yo soy un Dios anticipado y no te voy a avergonzar. Y cada vez que haya algo por delante, yo soy Dios anticipado, me dice. Y yo te voy a tirar las pautas y yo te voy a tirar la dirección para que vos no seas avergonzada y sepas cómo ordenar tu oración, me dice el Señor. Así que yo te invito a eso, iglesia. Yo te invito a que vos en esta noche hagas eso con el Señor, a que le digas, Señor, yo no sé cómo ordenar mi oración, pero tu palabra es fiel, es verdadera, es justa. Tu palabra me direcciona, dice que la palabra es como espada, que nos atraviesa, esa espada que nos va a dar en la victoria en todas las cosas. Cuando lo tenemos al Señor, somos victoriosos en Él. El Señor nos pide que oremos a Él, nos pide que lo busquemos a Él, nos pide que nosotros vayamos a Él a buscar la dirección. Muchas veces ese final no es el que esperábamos, pero sí es el que Dios esperaba. Ese final que a veces nosotros queremos para nosotros mismos no nos ayuda y no nos acerca a Dios. Y no nos acerca al alma que no lo conoce al Señor. No nos acerca a nuestro esposo que hoy no se congrega, a nuestro hijo que está rebelde, a un familiar que no está queriendo acercarse a la presencia de Dios. Entonces esperemos en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Que el Señor a través de la oración, hermano, haga lo que Él tiene que hacer, no lo que nosotros. Podamos ir a su presencia a morir, a entregarnos, como Él lo hizo una vez y para siempre en la cruz. Yo te doy gracias, iglesia, por haberme escuchado con respeto la palabra del Señor. Yo te bendigo, iglesia, y te pido que te pongas de pie para poder orar por esta palabra. Señor Padre,